Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Eric Giovanni López Zamora. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía. La filosofía, su objetivo o objeto en fin lo que tiene es averiguar por partes o averiguar por completo en sí el razonamiento de cada cosa, de por qué, cómo es que existe, por qué existe y así indefinidamente, ¿verdad? Vamos a hablar de la disciplina. Dice que la filosofía cuenta con una filosofía autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que ella misma nos va a otorgar los datos que vamos a necesitar para poder encontrar la razón del por qué, ¿verdad? Al mismo tiempo tenemos un método. El método y la disciplina son casi que la misma. La disciplina es autónoma y el método son los siguientes: análisis conceptual, la argumentación racional y la reflexión crítica, ¿verdad? Bueno, vamos despacio. Los métodos. Análisis conceptual. ¿A qué se quiere referir esto? Pongámoslo en un término de significado coloquial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desenhebrar pieza por pieza, parte por parte y cómo funciona cada cuestión o cada cosa, ¿verdad? El análisis conceptual consiste en ir deshebrando, separando cada objeto, cada palabra, cada frase, en otras palabras. La argumentación racional. ¿Qué quiere decir esto? Busca un punto racional o un punto conceptual en el sentido de el saber por qué están funcionando las cosas, el saber en cómo va a ser un objeto en concreto. Reflexión crítica. Esta es como que la base fundamental de los otros dos. La reflexión crítica se basa en que lo que estamos diciendo tenga concordancia con lo que queremos entender. Tenemos el ejemplo. Un ejemplo es, aunque parezca un tipo chiste, ¿verdad? Está el ejemplo de por qué el pollo cruzó el camino. Bueno, análisis conceptual, tomémoslo de esa manera. ¿Por qué lo podría cruzar? Pues obviamente llegamos a la argumentación racional de que quería llegar al otro lado. Llegamos a la reflexión crítica. ¿Por qué quiere llegar al otro lado? ¿Qué encuentra del otro lado? Podríamos seguir así infinitamente, diciendo del por qué o cómo. Como ya lo había mencionado anteriormente, la filosofía tiene como objeto el saber del por qué y entender la racionalidad humana. Terminamos. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de razonamiento. La cuestión era primero empezar con lo que era la filosofía, para entender lo que es la lógica. Vamos a empezar ahora con elementos de razonamiento. Premisa. Son proposiciones. Las proposiciones, en palabras más simples, son como palabras del sentido o preguntas que nos van a proporcionar siempre al momento de dar un razonamiento. La conclusión, como bien lo podemos ver acá, es la respuesta a las proposiciones. Inferencias son procesos mentales. Procesos mentales quiere decir que nos van a ayudar a pensar en el sentido de cómo llegar a la respuesta. Indicadores de razonamiento ayudan a llegar a la conclusión. En otras palabras, estos son palabras claves que nos van a ayudar al momento de lograr llegar a una conclusión. Veamos uno de los ejemplos acá. Dice, ¿tenemos premisa? Sí. Todos los hombres son mortales. Premisa número 1. Premisa número 2. Sócrates es un hombre. Y conclusión. Sócrates es un mortal. Bueno, estarán preguntando dónde vamos a poder encontrar la inferencia y dónde vamos a poder encontrar los indicadores de razonamiento. Bueno, veámoslo de esta manera. Tenemos en la premisa número 1, todos los hombres son mortales. En la premisa número 2, Sócrates es un hombre. Obviamente aquí vamos a encontrar la palabra que nos va a ayudar a llegar a la conclusión. ¿Tenemos indicadores de razonamiento? Sí tenemos. Tenemos hombre en la premisa número 2 y hombre en la número 1. ¿Tenemos inferencia, que es el proceso mental? Todos los hombres son mortales. Lógicamente no hay ni un hombre que no sea mortal. Entonces estamos ya ahí dando la inferencia. Entonces, ¿tenemos inferencia? Lógicamente sí es lo que tenemos. Todos los hombres son mortales. Todos los hombres sí o sí son mortales. No hay ni un hombre que no sea mortal.
Sócrates es un hombre y volvemos a la conclusión. Cumplimos con todos los términos para ser un elemento de razonamiento. Ahora bien, viene nuestro siguiente tema. Muy bien, continuando con la explicación, en unos momentos vamos a ver los tipos de razonamiento. Vamos a ver que está el deductivo, el inductivo, el aductivo y el analógico. Bien, veamos primero el deductivo. Tiene una respuesta en específica. ¿En qué sentido? Ambas premisas van a llegar a una sola conclusión, determinadamente o dependientemente a qué nos estamos refiriendo. Inductivo. Esta, en vez de tener premisas, tiene observaciones. Y ambas observaciones van a llegar a una sola conclusión en general. El aductivo tiene posibles respuestas. Generalmente estas van a basarse en dos, dependiendo las explicaciones. Analógico. Compara con objetos. Este tiende más a compararse con muchas otras cosas. Tomemos el caso del primero deductivo. Dice, el objeto, o mejor dicho, el deductivo es el que acabamos de ver, el de Sócrates, es un mortal, etcétera, etcétera. Vamos con el inductivo. Observa dos premisas y concreta una conclusión en general. Dice, observación 1. He visto cisnes blancos en muchos lagos. Observación número 2. He visto cisnes negros en algunos lagos. Como conclusión tenemos, es probable que algunos cisnes sean negros. Otra forma, es probable que algunos cisnes sean blancos. Tenemos dos posibles respuestas, pero la más acertada son cisnes negros. Ahora bien, veamos el aductivo. Como ya lo había mencionado anteriormente, tiene dos posibles respuestas, o tiene más de posibles respuestas. Estas generalmente solo son dos. Dice, el auto no arranca, la batería está descargada, es la explicación número 1. La explicación número 2 sería, se ha averiado el motor. En conclusión, es probablemente, veamos esto, esta parte es fundamental. Es probablemente que la batería esté descargada. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Bueno, porque no lo vamos a saber hasta que lo veamos bien de por sí. Es como aplicar la de tercera descartada o la de tercera en absoluto. Eso quiere decir que hasta que nosotros abramos y veamos cuál es el que no funciona o en qué hemos fallado, vamos a descubrir la respuesta correcta. Volvamos al analógico. Acá tenemos el ejemplo, dice, premisa número 1, el corazón humano es como una bomba. Premisa número 2, la bomba bombea sangre. Y en conclusión, el corazón humano bombea sangre. Como bien lo había dicho, el analógico comparte o compara objetos para llegar a una conclusión concreta. Ahora bien, viene el último tema de ahora. Bueno, nuestro tema ahora va a ser la tabla de verdad. La tabla de verdad, pues específicamente se había aplicado en matemática, pero ahora se va a aplicar con valores lógicos. Acá por el espacio, pues lógicamente no me va a caber todo lo que es uno por uno. Vamos a ver los más importantes, las condicional o doble condicional. Dice que tenemos que tener dos proposiciones verdaderas, como bien podemos ver acá, que es el condicional, dos proposiciones verdaderas para que el resultado sea verdadero, y dos proposiciones falsas para que sea verdadero. Acá es donde viene el detalle, que tenemos una proposición falsa y una verdadera, nos va a dar verdadero. Tenemos una proposición verdadera y una proposición falsa para que sea falso. En general, para que todo el resultado sea verdadero, tiene que haber 4 resultados verdaderos. Acá solo podemos ver 1, 2, 3, nada más. El cuarto es falso, entonces técnicamente esta tabla no está concretamente o completamente, faltarían más datos. Ahora vamos a ver el doble condicional. Doble condicional dice que tiene que haber una proposición verdadera y la otra tiene que ser verdadera para que el resultado sea verdadero. La proposición falsa o verdadera, otra falsa, falsa. Falso, verdadero, falso. Falso, falso para que la proposición o el resultado sea finalmente verdadero. Este tipo de conjunción o disyunción se va a aplicar
Por ejemplo, digamos, es un ejemplo nada más hablado, ¿verdad? La semana tiene 8 días. Es un ejemplo, ya tenemos la primera posición falsa. La semana tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya es la proposición verdadera. Entonces, automáticamente vamos verificando qué proposición es falsa, qué proposición es verdadera. Vamos a identificar después si es condicional, doble condicional, conjunción y disyunción. Estos temas son un poquito más abarcados, pero debido por el tiempo, pues solo hasta aquí lo vamos a dejar. Fue un gusto estar con ustedes, de antemano les agradezco y si necesitan más, no duden en comunicarse.